Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo y en esta emisión de Links Live, el equipo Linksbots les presentará una introducción a lo que son las redes neuronales artificiales. Eh, Vamos a ver diferentes puntos de lo que es la inteligencia artificial, algunos algoritmos de Machine Learning, como son el perceptrón simple, el perceptrón multicapa, eh, ¿qué más? Las redes neuronales convolucionales, un poquito de las redes recurrentes. Vamos a hablar de diferentes ámbitos de investigación que hoy en día ya es una realidad, que ya contamos con dichos modelos de inteligencia artificial dotados de cierta inteligencia para resolver actividades para las que fueron entrenadas. Vamos a realizar ejercicios prácticos, perdón. Eh, no se preocupen de la instalación de software, lo vamos a hacer en una plataforma libre, bueno, un servidor que los presta Google, que es Google Colab. Eh, les, eh, sí, vamos a estar practicando lo que vamos a ver de teoría. En sí, ¿por qué ver la teoría? Esto nos hace partícipes de conocer el funcionamiento de los algoritmos de Machine Learning, eh, y conocer su funcionamiento es de vital importancia, ya que podemos solucionar los problemas que se nos presenten eh, en dichos algoritmos. Entonces, para empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la subdisciplina del campo de la información que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Entonces, en este ramo de la inteligencia artificial encontramos dos tipos, que sería la inteligencia débil, que para dar una definición de esta inteligencia artificial, actualmente todas las inteligencias artificiales que tenemos en la actualidad son inteligencias artificiales débiles, ya que estas únicamente pueden ser utilizadas para resolver el propósito para el que fueron entrenadas, y si las pones a realizar una cosa diferente a las que no fueron entrenadas, pues resultaría un completo fracaso. Y tenemos otra que es la inteligencia artificial fuerte. Esta ya es a lo que se pretende llegar. En este campo logramos que la máquina ya tenga conocimientos de realizar varias aplicaciones y no solamente un cierto límite de actividades que realice. Entonces, pues ahí pues una imagen de un robot que está haciendo matemáticas. Entonces, así, más o menos así es a lo que se tiende a llegar con la inteligencia artificial fuerte. Entonces, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que busca dotar a las máquinas de la capacidad de aprendizaje. En este tenemos lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado consiste en que al momento de entrenar nuestra red, nuestro algoritmo de inteligencia artificial, contamos con un set de datos. Entonces, este set de datos tiene datos de test y datos de entrenamiento. Entonces, cada uno de estos datos tiene su correspondiente target o su meta, con la que verificamos que la red tiene que llegar a ese punto, a esa meta, para de cierta forma saber que está aprendiendo la red. Y básicamente en el entrenamiento lo que se hace es pasar los datos y entrena. Entonces al final de la última capa se muestra el resultado de la red. Entonces se compara con el resultado que debe de obtener. Entonces si no es así, pues tiene un error y entonces se reajusta toda la red. Ese es el aprendizaje supervisado. Entonces tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado. En este no se pasan lo que es los targets, se deja la red entrenar así con los datos
y mostrarles a lo que se pretende llegar. Por lo general, este tipo de aprendizaje no supervisado se utiliza como para resaltar o encontrar características en un grupo de datos y así reagruparlos en categorías que la red vaya considerando conforme su aprendizaje. Eh, sí, o sea, no vamos a tener, no vamos a saber a lo que aprendió la red hasta que la probemos. Entonces, y el aprendizaje reforzado es muy utilizado para entrenar agentes inteligentes. Es un agente inteligente en sí. Este agente, eh, los algoritmos de aprendizaje reforzado se implementan en un sistema de simulación, en lo que un agente inteligente busca de tratar de realizar una tarea para que está predicha la simulación. Por ejemplo, no sé, en un videojuego tenemos varios metas a alcanzar. Por ejemplo, no sé, en Pac-Man te tienes que comer todas las frutitas, y pues sí, pues cada una de esas frutitas es como si fuera un estímulo que se le da a la gente inteligente de que está haciendo las cosas correctamente. Entonces, y así es como va descubriendo su capacidad de ir aprendiendo y de ir explorando todo el entorno que tiene la simulación. Y en caso de que no cometa un error, se le da una señal de penalización de que está haciendo las cosas mal. Entonces, esto es muy utilizado en videojuegos como para entrenarlos, y también en el campo de la robótica, por ejemplo, para entrenar un comportamiento inteligente de un robot, para desarrollar una aplicación, una tarea para la que nosotros lo queramos desarrollar. Por ejemplo, en la primera imagen, armar un cubo Rubik. Dentro de Machine Learning están los algoritmos de Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Entonces, aquí ya tenemos lo que es la red neuronal artificial. Estos modelos son inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una neurona biológica. Entonces, esta neurona biológica sus conexiones serían las entradas de la red. Pues sí, bueno, no soy biólogo ni nada, pero pues están basados en eso. Entonces, tenemos lo que es la neurona. Entonces, básicamente lo que es la neurona en una red neuronal, tenemos aquí la representación, y esta neurona llegan unas señales que serían las señales de entrada, ¿okay? Y aquí dentro de la neurona lo que se hace es contiene una función, no es nada del otro mundo, una función así, una suma, una evaluación en una función, y los da como resultado una salida. Entonces, seguimos agregando a esta neurona lo que serían los factores, los parámetros, se conocen como parámetros, los cuales se pueden variar. Serían los pesos, que se denominan con W, los tenemos, y dentro de la función lo que se hace es una suma del peso multiplicado por la entrada correspondiente a la conexión. Entonces, dentro de la neurona se suman todas las multiplicaciones de entrada por peso, entrada por peso, entrada por peso, suman y obtenemos un dato de salida. Modelo de regresión lineal. Porque vamos a estudiar un poquito esto para que entiendan un poquito cómo funciona lo que es la neurona. Entonces, básicamente lo que busca este modelo de regresión lineal es trazar una recta que se acomode lo más posible a nuestro set de datos. Entonces, en este set de datos vemos que tenemos una tendencia
lineal, entonces pues lo podemos aproximar con una línea que tiene una pendiente y un corte con el eje Y. Entonces con estos set de datos podemos aproximar valores que incluso no estén en el set de datos, corresponderles un valor en Y para un valor desconocido que no teníamos en el set de datos. Entonces tenemos la regresión lineal simple. Como les dije, es una recta, entonces la ecuación de la recta es esta de aquí. Entonces tenemos un término independiente, el cual define el cruce con el eje Y, y tenemos otro término que sería la pendiente de nuestra recta. Estos dos parámetros los podemos variar para así lograr una aproximación muy exacta al set de datos que nosotros pasemos. Entonces tenemos la regresión lineal múltiple. En lo que se busca en es obtener un plano que se ajuste a nuestra nube de datos. Como podemos ver aquí, un plano, aquí tenemos la nube de datos. Entonces aquí ya estamos trabajando con múltiples dimensiones y tenemos más parámetros con los que podemos jugar para ¿cómo se llama? Obtener la inclinación adecuada del plano que se ajuste mejor a la nube de datos. Entonces tenemos hiperplanos en espacios multidimensionales. Pues aquí ya tenemos más de dos dimensiones, más de 3, más de 4. Entonces aquí tenemos lo que serían las cosas, las Y's. Entonces tenemos una matriz que serían las mediciones de cada una. La matriz X serían las mediciones de cada una de nuestros set de datos. Por ejemplo, esta es una medición, esta es otra medición, otra medición. Entonces cada columna de estas serían las características que estamos evaluando en dicha dimensión. Digo, en dichas mediciones, sí, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una columna de unos para poder, ¿cómo se llama? Que la multiplicación de matrices sea correspondida, que corresponde a esta columna. Entonces, aquí son las características de los datos de entrada. Tenemos lo que serían las Y, la salida de las Y, y las tenemos. Entonces tenemos un vector W. Este vector W sería como nuestros parámetros que tendríamos que ajustar para disminuir el error. Entonces esta ecuacióncita de aquí es una multiplicación de matrices. Entonces todo esto de aquí es igual a esto de aquí. Y es igual a X por la matriz X por la matriz W. Entonces creo que esta matriz era un vector renglón, nada más que yo lo puse así para no ponerle transpuesta aquí. Sí, ok, seguimos. Ok, pero en sí este es un algoritmo de Machine Learning. Entonces, ¿cómo hacemos que se haga automático? Pues disponemos del cálculo de un error, que sería el valor real menos el valor predicho por nuestro modelo. Entonces, aquí podemos visualizar, esta es nuestra Y meta y esta es la Y que predijo nuestro modelo. Entonces disponemos de un cierto error. Entonces, para medir estos errores usamos lo que es el error cuadrático medio. Entonces aquí la media se refiere a un medio, entonces un medio de la Y real menos la Y pronosticada por nuestro modelo al cuadrado. Entonces así, con esto obtenemos lo que es el error cuadrático medio. Aquí podemos ver el error cuadrático medio de manera vectorial, ya que este tipo de regresiones se suele trabajar con matrices. Para minimizar lo que es el error, queremos que nuestro modelo disponga de un error mínimo para toda la nube de puntos que nosotros carguemos. Entonces, lo que se hace es derivar la expresión e igualarla a cero y despejar el término
que serían los parámetros que vamos a variar para obtener lo que es el mínimo error de nuestro modelo. A este tipo de error cuadrático medio se denomina como una función de coste. Con esta función de coste vamos a obtener lo que es el error de la red. Entonces aquí podemos ver que pues esta ya es una ecuación que ya dispone de muchas matrices, y para nuestro ordenador pues requiere un gran cómputo, porque aquí tenemos una transpuesta multiplicada por otra matriz, después una inversa multiplicada por una transpuesta y después por otra matriz. Entonces es un costo muy trabajoso para lo que es una máquina. Para esto se diseñaron lo que son las tarjetas gráficas, las GPU, y actualmente ya se dispone de otro hardware especialmente dedicado para lo que es redes neuronales, bueno, no redes neuronales en sí, sino para inteligencia artificial, que son las TPU. Ya son más centralizadas en este campus. Entonces volvemos con la neurona. Aquí ya notamos que ya agregamos más parámetros. Lo que notamos que agregamos es el factor de bias o sesgo. Este también puede ser multiplicado por un factor, una entrada externa. Por lo general es 1, no se suele cambiar mucho. Entonces esto igual entra aquí a la neurona. Entonces tenemos las entradas, lo que son los pesos. Entonces lo que hace la neurona dentro es una regresión lineal. Entonces tenemos que hacer una suma ponderada de los entradas por los pesos más el factor bias, y como salida obtenemos lo que nos dio. Ok, entonces lo que hace la neurona en sí es una regresión lineal. De eso fue cometido porque expliqué lo que es una regresión lineal. Ok, el perceptrón simple, entonces basado en la neurona, entonces tenemos las entradas multiplicadas por los pesos. Aquí la sumatoria de los pesos multiplicados por las entradas, o sea, el factor bias. El factor bias nada más se suma una vez. ¿Okay? Entonces, como fórmula general, acá a la salida, antes de dar la salida general de la neurona, se pasa por lo que es una función de activación. En este caso, la suma se evalúa en lo que es una función. O sea, tenemos un dato, no sé, 5, lo ponemos en una función x cuadrada, pues, nos da un resultado, ¿no?, de y. Entonces eso es lo que hace al final. Entonces aquí tenemos una función de activación de tipo sig, que para valores muy saturados a negativos, nuestro valor y es -1, y para los valores positivos nuestro y es 1. Ok, tenemos un ejemplo para que lo entiendan más. Aquí realiza los cálculos de una compuerta lógica AND. Esta es una compuerta, para los que estén viendo este video que no sepan de electrónica, es una compuerta que se utiliza mucho en electrónica, que para hacer como una operación de multiplicación. Pues aquí tenemos una tabla de verdad. Entonces tenemos las combinaciones en binario. Este es el 0, este es el 1, el 2 y el 0, 1, 2, 3, sí, y tenemos el correspondiente valor de salida. Entonces nada más cuando valga 1 va a salir pues sí, 1. Entonces para hacer esto, tenemos dos tablas. Entonces una función para una función de activación de Heaviside, que sería una función escalón, que se vio en dinámica de sistemas para los que llevaron esa materia. Aquí tenemos la función a tramos, y tenemos una función signo, que sería las de -1 a 1. Para esto sí, lo que aquí me faltó cambiarle lo que es los ceros son -1, aquí los ceros son -1, ahí hay un error, perdón. Entonces vamos a usar la simple. Ok,
para la aplicación de función de activación. Pues esta ecuación de aquí es una ecuación que vas a realizar para reajustar los pesos de la entrada en caso de que la red los entregara un valor que no corresponda con la salida. Entonces tendríamos que reajustar los parámetros. Cuando me refiero a parámetros es reajustar lo que es los pesos y el factor bayas. Entonces tenemos un factor de aprendizaje. Con este factor de aprendizaje definimos qué tan rápido va a aprender nuestra red. Entonces tenemos lo que es ZK, es nuestro valor objetivo, el que necesitamos que nos dé la red. Un valor de salida actual, el valor que nos dio la red cuando falló. El valor XY es la entrada en el renglón. El W es el peso actual y W,1 es el nuevo peso. Entonces el W,1 es el nuevo peso que se va a calcular para reajustar nuestra red. Entonces también para el factor bayas tenemos la misma ecuación. Ok, que aquí E es igual al error, entonces sería esto de aquí. Para estos algoritmos, por lo general, al inicio empiezan aleatoriamente, entonces no es lo mismo cuando entrenas una vez o cuando entrenas otra vez, te da diferentes valores de W y de bayas. Entonces proponemos valores iniciales de W, W1, W2 y el factor bayas y factor de aprendizaje. Aquí los tenemos. Esto proponemos y calculamos la suma ponderada de W por las entradas más bayas y la pasamos por la función de activación. Entonces para el renglón 1 que teníamos 0, 0 es igual a 0, entonces W1 por 0, 1.4 por 0, más el factor bayas que es menos 0.4, entonces menos 0.4, entonces es menor a 0, entonces por lo tanto nuestro valor de salida es igual a 0, porque estamos usando la función de Heaviside. Entonces palomita a renglón 1, entonces lo pasamos a renglón 2, entonces la entrada, el peso multiplicado por el X y la entrada X1, después el peso 2 por el X2 y más el factor bayas, tenemos igual a 1, entonces nos debe de dar 0 y es mayor a 0 esta cosa, entonces nuestro valor de salida es 1, entonces está mal, queremos que nos dé un 0, entonces vamos a reajustar los pesos con los datos del renglón fallido. Ok, entonces el nuevo peso será, aquí toda la fórmula, el nuevo peso sería el valor, el peso actual, que es 1.2, más el factor de aprendizaje, más la entrada deseada, menos el valor que obtuvimos, multiplicado por la entrada de XY, que sería 0. Ok, entonces esto es para el W1, entonces el XY sería el X1, como acá, entonces es 0. Entonces tenemos como resultado que nos da la misma 1.2, entonces cuando lo hacemos para el siguiente peso W2 tenemos 1.4 más 0.5 y multiplicado por la entrada de la conexión, que sería 1, y esto nos da 0.9, y ahora el factor bayas, lo que vale más el error, que sería el error, es esto de aquí, es menos 1, este es el error, y nos da un menos 1.4. ¿Okay? Y ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento, analizar todos los renglones. Pues al analizar los renglones uno por uno, notamos que los 3 primeros los dan negativos. Pasándolo por la función de activación, obtenemos que nuestra función nos da como salida 0. Entonces en el renglón 4 necesitamos que sea mayor a 0. Efectivamente nos da mayor a 0, entonces nuestra salida es 1. Y entonces como función general tenemos esta.
Este es nuestro modelo calculado al perceptrón simple. Ok, ahora vamos a entrar un poquito a lo que sería ya juntar más neuronas, es lo que conlleva a tener una red neuronal multicapa. Entonces, la primera capa se conoce como capa de entrada. Las que están en medio son las capas ocultas, hidden layers. Y la última capa es la capa de salida. Entonces, aquí tenemos que cada una de las neuronas está conectada consecutivamente a las neuronas que le prosiguen adelante de ella. A cada una está conectada así con todas están conectadas. Un despapaya aquí. Ok. Entonces, si dijimos que la neurona se basa en su funcionamiento está basado en una regresión lineal, entonces lo que obtenemos en cada neurona es pues una línea recta, ¿no? Un modelo de línea recta. Entonces, si queremos poner muchas neuronas o múltiples ecuaciones de primer grado, que sería la regresión lineal, tendríamos que si sumamos múltiples de estas ecuaciones de primer grado, obtenemos otra ecuación de primer grado. Entonces es como si tuviéramos únicamente una sola neurona. Entonces no tiene chiste de poner más neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema? Pues hay que añadir distorsiones a dichas neuronas. Pues hacemos una manipulación no lineal que distorsione estas regresiones lineales de aquí, y como resultado obtendremos un resultado que no es una línea recta. Entonces seguimos. Para esto utilizamos lo que es las funciones de activación. Anteriormente ya vimos dos funciones de activación, que es la de Heaviside y la Zinc, pero estas no nos aportan como muchas distorsiones. Entonces pasamos a lo que es una funciones distintas a estas, que por ejemplo aquí tenemos una función de activación sigmoide. Este tipo de función de activación, aquí tenemos es como, pues así, una forma de S con su rango de 0 a 1 y de, ¿cómo se llama?, de dominio de menos infinito a infinito. Aquí tenemos su función, está la función. Entonces tenemos otra que es la tangente hiperbólica, su rango es de menos 1 a 1, también su dominio es de menos infinito a infinito. Entonces para f de x tenemos lo que es esta expresión de aquí. Esto es lo que define nuestra función de activación. Y tenemos otra función de activación, creo que en la ReLU es rectifier unity rectifier, algo así, bueno, no me acuerdo cómo era. Pues aquí está su comportamiento, y pues aquí tenemos la función definida a tramos. Entonces aquí tenemos la previsualización de 2D arriba, y acá abajo tenemos lo que es una previsualización 3D pero vista desde arriba. Entonces aquí la podemos ver ya en 3 dimensiones. Sí, voy a poner un video de la animación de las gráficas. Sí, y aquí podemos ver las formas de nuestras funciones. Entonces lo que separa ahora nuestro plano en 3 dimensiones es un plano, no es una línea, es un plano. Pues aquí tenemos cómo se asemejan. Tenemos otra previsualización de las funciones. Ok.
Imaginemos que queremos separar estos datos de aquí, que por ejemplo las X rojas representan células cancerígenas y los círculos amarillos células benéficas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una imagen pues así de ese tema. Entonces pues hay que agregar pues, neuronas, ¿no? Para poder separar nuestra información. Entonces agregamos una capa de 4 neuronas, cada una con una función de activación. En este caso es la tangente hiperbólica, creo. Y como capa de salida ya tenemos otra neurona. Y si ven la forma del plano generado, entonces tiene como una bolita aquí. Entonces esta bolita nos ayudaría a separar lo que es nuestra información. Entonces aquí tenemos la información separada por un plano, ok, y está previsualizado en 2D. Entonces hemos resuelto este problema. Ahora, librerías para implementar algoritmos de Deep Learning. Entonces tenemos lo que es el TensorFlow, Keras, Spark y PyTorch. Normalmente Keras trabaja junto con TensorFlow. Si trabajan en la misma librería de TensorFlow, puedes usar Keras. Entonces ahora vamos a jugar un poquito con lo que es este tipo de lo que acabamos de ver, para que lo entiendan un poquito más. Vamos a entrar a este link. Este link es de TensorFlow, que nos proporciona como una interfaz gráfica para visualizar lo que estamos haciendo, agregar neuronas, cambiar funciones de activación y todo esto. Entonces vamos al buscador, a ver si está grabando. Sí. Está grabando. Sí. Vamos al buscador. Ok, cargando. Entonces tenemos la interfaz. Pues aquí tenemos las entradas, serían las capas ocultas. Y tenemos acá lo que es el output y nos previsualiza así como en 2D lo que es separamiento de imágenes. Aquí tenemos varios sets de datos que podemos separar. Entonces aquí podemos agregar ruido, bat size, es cuánto se le pasa. Y acá arriba tenemos el factor de aprendizaje, que ya lo vimos. Tenemos una función de activación. Tenemos la ReLU, la tangente hiperbólica sigmoide y la lineal. Aquí no le movemos nada, tampoco. Entonces vamos a hacer un problema de clasificación. Entonces vamos a empezar con este, ¿no? Entonces aquí podemos añadir neuronas, ¿okay? Y podemos quitar las capas. Entonces aquí vamos jugando con las entradas, las salidas. Entonces vamos aproximando lo que es nuestro modelo para obtener diferentes tipos de separación de nuestro set de datos. Aquí podemos agregar más neuronas, podemos añadir las funciones de activación. Entonces vamos a poner un sigmoide, una capa oculta. Entonces aquí le damos play, nos va separando la información. Entonces aquí podemos ver que ya pudo separar esta información que está aquí en los puntos azules, los puntos naranjas. Entonces aquí tenemos unos puntos que no pudo clasificar bien, entonces podríamos dejarlo entrenando un poco más o resetear. Pues ahí jueguen un poquito. Pues con 0 no tenemos nada.
Entonces aquí con este podemos previsualizar un poquito mejor. Entonces aquí puedo ver que con esta misma entrada puedo separar perfectamente lo que serían los datos. Pueden ver, puedo separar lo que serían los datos naranjas y los datos azules. Pues vamos a hacer esto de aquí a ver si me sale. No, ahí jueguen a ver cuántas neuronas, cuántas capas ocultas pueden solucionar ese problema. Aquí, a ver, vamos a ver. Ahí está, ya estuvo. Lo separó los puntos naranjas de los azules. Entonces, también, a ver, creo que también puede ser con misma configuración. Y pueden ver lo que cada neurona añade distorsiones a lo que es nuestro modelo. Entonces, ¿qué pasaría si añadimos, no sé, la función de activación, la lineal? Yo les había dicho que hace puras regresiones lineales. Entonces obtendríamos lo que sería nomás una línea recta. Lo podemos comprobar aquí. Ok, a ver, lo más difícil yo creo que sí sí está más difícil, pero si se puede. Hay que agregarle muchas salidas. Le puse la línea. Jeje. Una tangente hiperbólica. Ahí va. Ya mero. Creo que no va a pasar de ahí. Bueno, entonces ustedes le calan, se le juegan ahí un ratillo, prueban para que se familiaricen un poquito con la teoría y todo eso que les acabo de decir. Entonces volvemos a la presentación. Ok, seguimos. Ahora veremos lo que es el descenso del gradiente. Entonces aquí en la imagen tenemos una función compleja. Entonces nos interesa obtener el punto mínimo global de la función. Tener una función convexa es muy fácil, entonces nada más derivamos lo que es nuestra función, la igualamos a 0, despejamos el valor y lo igualamos a 0 y ya obtenemos el mínimo global. Entonces aquí tenemos una función cóncava que está invertida, pero lo podemos invertir añadiéndole un signo negativo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de funciones que no son convexas? Entonces, en este tipo de funciones disponemos de múltiples puntos mínimos locales y un mínimo global de la función. Entonces es un problema para nosotros. Okay. Sí, tenemos un mínimo local y mínimo global. Entonces otros problemas que tenemos son máximos locales, podemos ver puntos de inflexión y puntos de silla. Entonces, para encontrar el mínimo global de la función de coste, que sería el error de nuestro modelo, como vimos con el problema de ese de un medio de x, de regresión mínimos cuadrados. Entonces seguimos los siguientes pasos. Evaluamos la inclinación con la derivada para encontrar la mayor pendiente en la posición actual. Disculpe. Okay. Evaluamos como segundo punto, avanzamos en esa dirección por un tramo y paramos, pero en sentido contrario de la pendiente para disminuir, y repetimos el paso hasta convergencia, hasta que encontremos el mínimo, un mínimo local, un mínimo global,
Por lo general muchas veces se va a encontrar lo que es un mínimo local o el mínimo global de la función. Entonces aquí tenemos representado lo que sería nuestra función de coste. Pues estos serían nuestros parámetros que nosotros estamos controlando, ¿no? Entonces disponemos de un cierto error para cada combinación de nuestros parámetros. Entonces seguimos los pasos. Como al principio los valores de la red se asignan aleatoriamente, o sea, como primer paso nuestro modelo va a ser, lo que va a predecir es una basura. Entonces podemos caer en cualquier punto de la superficie. Entonces para este tipo de funciones lo que ocupamos es las derivadas parciales de cada uno de los parámetros. Podemos ver cayó en este punto, ¿no? Entonces derivamos parcialmente con respecto de nuestra primer variable, que es θ1, y después con respecto de θ2. Entonces, ¿qué tendríamos con esto? Estaríamos calculando lo que sería el vector gradiente de la función de coste. Entonces aquí podemos ver como vector el vector gradiente. Entonces lo que vamos a hacer es restarle es a θ el vector gradiente, porque el vector gradiente apunta a la dirección de máximo de donde crece la pendiente. Entonces lo invertimos con un signo negativo para bajar sobre la superficie y llegar a un mínimo local o un mínimo global. Y pues realizamos este proceso hasta que nuestra función converja y, o sea, nuestro error sea muy mínimo. Ok. También tenemos un learning rate, que con esto es como el factor de aprendizaje. Con esto podemos controlar qué tan rápido se acerca a la disminución del error. Entonces ya vimos lo que es perceptrón simple, perceptrón multicapa, y ahora vamos a ver cómo es que el perceptrón multicapa se entrena, ya que es un algoritmo de machine learning. Entonces queremos que nuestro modelo se entrene por sí solo, no que nosotros estemos variando los parámetros. Entonces en los años 50 pues ya se conocía lo que sería el perceptrón simple. Pues aquí podemos ver en la imagen lo que sería el perceptrón simple. Entonces, y en el año 1986 se publicó un artículo científico que cambiaría pues el destino de las redes neuronales, ya que pues ellos prometían que con el perceptrón simple se podrían realizar gran número de actividades, pero se dieron cuenta que no era así. Entonces lo arrumbaron ahí unos años y pues ya en 1986 tres científicos publicaron lo que es un artículo que ahorita lo vamos a ver, que es estos tres tipos científicos: David R. Rumelhart, George E. Hinton, Ronald J. Williams. Los tres publicaron este artículo, que es Learning Representation by Backpropagation Error. Este es un algoritmo para calcular lo que es el error de nuestra red neuronal. Entonces lo que hace este algoritmo se pregunta cómo varía nuestro coste cuando variamos los parámetros de nuestra red. Pues aquí las derivadas del coste respecto a los parámetros y las derivadas de los parámetros. Ok, entonces aquí entonces lo que busca este algoritmo es, como en la última capa vamos a tener un error, entonces nos preguntamos cómo variar los parámetros para que disminuya ese error. Entonces anteriormente lo que hacían era pues variar los parámetros, a ver si con una variación de parámetros disminuíamos ese error. Entonces nos damos cuenta que tenemos un chorro de conexiones, entonces
pues este cómputo es muy pesado, pues no es nada eficiente. Entonces estamos como a prueba y error a ver si sale o no. Entonces con este lo que logramos obtener es retropropagar el error final a todas las neuronas que le persiguen a esa. Entonces asignamos ese porcentaje de error final a cada una de las neuronas y pues hacemos responsable a las neuronas de un cierto error para que ellas se reajusten. Entonces aquí utilizamos lo que es el descenso del gradiente también para optimizar la función del coste. Ok, entonces disponemos de L capa, ¿no? Que sería la red neuronal multicapa. Entonces hasta acá al final disponemos de una salida de la red. Entonces esa red salida nos va a representar un cierto error respecto a nuestra función de coste. Entonces en las derivadas de la última capa, repito, la última capa, aquí tenemos derivada parcial del coste respecto al factor bias de la L capa. Entonces también tenemos la derivada parcial del coste respecto a cada uno de los pesos de la capa L. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Entonces tenemos lo que es el resultado de la suma ponderada, serán los pesos por las entradas más el factor bias. Entonces después tenemos lo que es la evaluación de esta suma ponderada de nuestra función de activación, que esto es nuestra salida de nuestra neurona. Entonces después salida la evaluamos en nuestra función de coste. Les repito que hay muchos más funciones de coste que aparte de la que vimos anteriormente, que era la de mínimos cuadrados. Entonces tenemos una función de coste, entonces tenemos un error, pues calculé el error. Entonces como resultado tenemos una composición de funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la derivada parcial del coste con respecto a los parámetros? Entonces aplicamos una regla de la cadena, que sería multiplicar cada una de los factores intermedios de nuestra composición de funciones para así obtener la derivada parcial total de todo esto. Entonces tenemos la derivada de la función de coste con respecto a los pesos. Aquí tenemos WL, que sería la derivada de la función de coste respecto a la salida de nuestra neurona en la capa L, multiplicada por la derivada de la salida de la neurona en la capa L con respecto a la suma ponderada de la neurona de capa L, multiplicado por la derivada parcial de la suma ponderada con respecto a cada uno de los parámetros de la capa L de W. Y aquí para el factor de bias tenemos lo mismo que es esto de aquí, es lo mismo de acá. Entonces, y aquí nada más es donde cambia la derivada parcial con respecto al factor bias. Entonces necesitamos calcular lo que son 4 distintas derivadas parciales para obtener lo que es la total. Entonces tenemos la derivada del coste con respecto a la salida de nuestra neurona en la capa L. Tenemos como función de coste, repito, hay más funciones de coste, en este caso vamos a usar las de error cuadrático medio. Aquí calculamos lo que es la derivada de esta función. Entonces bajamos acá, es 1, esto se hace 1, pues la n-1, ok, aquí queda 1. Con la derivada de lo de adentro, si estamos derivando con respecto a este parámetro, entonces este es 0 y este es menos 1, entonces queda de la siguiente manera. Ok, dense cuenta de que es lo mismo, bueno, de que sí es la derivada. Ok, ahora la derivada parcial de la salida de activación con respecto a la suma ponderada, tenemos lo que es la función de activación. En este caso vamos a utilizar una sigmoide. Aquí está representada, entonces la derivamos y obtenemos lo que es esta expresión de aquí. Okay. Ahora derivando la suma ponderada. Ok,
tenemos que la suma ponderada respecto al término bias, entonces es 1, ya que estos, pues si lo hacemos respecto a bias, esto se cancela por una constante, entonces este es un término y se hace 1. Ok, y ahora derivada parcial de la suma ponderada respecto a W, y tenemos que es esto de aquí. Ok, tengan en cuenta que esto es la salida de la capa anterior, de la neurona anterior a la capa que estamos analizando. Aquí tenemos esta conexión de aquí. Ahora, por ejemplo, ya hemos hablado de todo eso. El cómputo del error de la última capa, entonces tenemos que es esto de aquí. Los dos términos que tenemos en las dos ecuaciones los resumimos con este símbolo y retropropagamos el error a la capa anterior. Ok, con L-1 de W, la matriz L por esto de acá multiplicado por la derivada de la salida de activación respecto a la suma ponderada. Entonces ahora calculamos las derivadas de la capa usando el error. Ok, y tenemos que hacer esto de aquí. Ay, creo que esa la puse antes. Entonces aquí era lo que les decía. Los dos términos se convierten en lo que es esto, que se denomina como error imputado a la neurona. Pues este es el error de la neurona en la capa que estamos. Ok. Ahora los demás, entonces derivada de coste de factor bias, entonces tenemos resumido, sustituyendo esa expresión, nos queda así. Y ahora, entonces como esta es igual a 1, nos queda esto de aquí, ¿no? Y como esta dijimos que era esto de aquí, pues queda. Ahora nos retropropagamos a una capa anterior a la última capa. Ok, ahora nada más nos falta calcular una derivada más para poder calcular el resto de derivadas de las capas anteriores a esta. Ok, pues tenemos derivada de función de coste respecto a la parámetro W de la capa L-1. Entonces aquí tenemos lo que sería otra función de coste y tenemos la activación evaluado por las capas anteriores. Entonces tenemos la multiplicación para poder obtener la derivada parcial de todo eso. Tenemos esto de aquí igual para el factor bias. Entonces resumiendo, y tenemos este término, y este término ya lo conocemos, que es la derivada de función de activación, y este de aquí es la derivada de la suma ponderada de una neurona de la capa anterior. Ok, ya nomás faltaría esta derivada de aquí, que es WL, la matriz de parámetros W. Entonces ya calculamos lo que es la derivada del coste con respecto a ZL-1. Tenemos esto de aquí. No me lo sé mucho. Ok, si no me entendieron mucho, ahorita les voy a dar unos tips. Bueno, no tips, para que vayan a ver un video. Es que si está muy engorroso. Es la primera vez que lo oyen o lo intentan ver matemáticamente, pero en sí lo que quiero que entiendan es que backpropagation es un algoritmo que nos ayuda a encontrar el error retropropagando el error de la capa última hacia atrás. Entonces para cada neurona nos va a asignar un porcentaje de error. Lo que quiero que entiendan lo que hace ese algoritmo. Entonces, conociendo este algoritmo ya lo pueden programar, conociendo lo que es el funcionamiento de la neurona y este algoritmo de backpropagation. Entonces, en este campo de machine learning, no únicamente enfocado a las redes neuronales,
nos encontramos con lo que es el overfitting, que es el sobreajuste de nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, tenemos la data, ¿no? Están nuestros puntos, estos puntos es nuestros datos. Entonces, nuestro modelo, cuando se es overfitting, trata de pasar por cada uno de esos puntos. Eh, por ejemplo, si tuviéramos un punto por acá o por acá, el modelo trataría de pasar específicamente también por ese punto, y esto indica que nuestro modelo se está sobreajustando y esto no es bueno. Ok, porque ahorita les voy a decir por qué. Entonces, aquí tenemos un modelo que más o menos no está tan ajustado, se adapta muy bien a los datos, pero no hace así como trata de sobreajustarse a todos los datos. Entonces, aquí tenemos otra imagen de otro modelo que también al reajustarse trata de pasar por los puntos. Entonces, cuando queramos calcular un punto, por ejemplo aquí, en esta parte de aquí, nos daremos cuenta que nos da un valor muy arriba, entonces dispondremos de mucho error. Entonces aquí otro ejemplo de lo que es overfitting, y trata de sobreajustar el modelo encerrando la información que corresponde a cada grupo. Entonces esto es malo, ya que si en este punto tuviéramos una X, no la categorizaría como si tuviéramos una O. Para acá podemos ver lo que les digo. Entonces es una basura el modelo que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo solucionamos el overfitting? El overfitting es sobreajuste. Entonces nuestro modelo lo que está haciendo no es aprender, sino que está memorizando nuestros datos, no está aprendiendo. Entonces tenemos que sacrificar un poco de rendimiento para obtener para que nuestro modelo pueda generalizar con datos nuevos y pueda hacer buenas predicciones y no nos dé una salida completamente de basura. Para solucionar esto, disponemos lo que es nuestro set de datos, ¿no? Total de todo, reunimos datos, no sé, de nuestras calificaciones del semestre, de lo que se les ocurre, no sé. Hay muchos ejemplos. Entonces, lo que hacemos es dividir nuestros datos en datos de entrenamiento y datos de testeo. Entonces, esto nos ayudará a disminuir lo que es el overfitting y nuestro modelo pueda generalizar mejor. Ok, aquí tenemos una gráfica. Lo que podemos ver aquí en el que ya es el error respecto al tiempo de entrenamiento. Entonces, esta línea azul clarito es el error que tenemos cuando estamos entrenando. Pues vemos que va bajando conforme el tiempo de entrenamiento, y este más oscuro es el error cuando nosotros hacemos un testeo con los datos de prueba que tenemos almacenados. O sea, estos datos de test no se ocupan para realizar el entrenamiento, únicamente para verificar su rendimiento. Entonces, es muy recomendable que el dato de test, esté por encima de la gráfica del error de train. Entonces, aquí ya nuestro modelo está como se está sobreajustando. Okay. En este punto que está aquí, ya empieza a ver lo que es un sobreajuste del modelo, ya que con nuestros datos de prueba el error se dispara hacia arriba, mientras que el error de entrenamiento sigue bajando. Pero no significa que en mi entrenamiento tuve un rendimiento y tuve un error muy bajo, y cuando lo pruebas con errores que nunca ha visto la red, tu error es muy grande. Entonces a eso me refiero con que hay que prevenir el overfitting. Okay. Aquí tenemos lo que es
encerrado la reacción de overfitting. Tenemos lo que es lo que les dije anteriormente. Aquí un resultado mucho peor. Sí, por ejemplo, aquí está por arriba lo que es el train. No, sí está bien. No, sí está bien, nada más que aquí hay mucho error en los datos de testeo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues nuestra data hay que darle una aleatoriedad para que no exista relaciones de datos con otros, y que tanto en el dato de train como en el set de datos de test haya datos que pues sí, que se relacionen entre sí, esté así todo aleatorio, que lo aleatorio es bueno, recuerden. Entonces igual los dividimos 80% para train y 80% para test. Ahora lo que seguimos, el underfitting bajo ajuste. Entonces aquí es lo contrario del overfitting. Aquí tenemos que nuestro modelo no se logró ajustar perfectamente a nuestros datos y predecimos datos basura. Entonces tenemos lo que es la regresión polinomial. Bueno, y si no me acuerdo qué era. Y si la red neuronal no funciona, pues, ¿qué podemos hacer? Aquí van unos tips. Tomen nota. Ok, podemos reducir la dimensión de los vectores usando análisis de componentes principales. Esto lo que hace es, por ejemplo, tenemos n dimensiones, no sé, 400, 500 dimensiones. Entonces lo que hace el PCA es todos esos sets de datos nos los hace en una gráfica de 2 dimensiones y podemos ver correlaciones de los datos. Entonces, por ejemplo, si un dato está muy por fuera de los datos que tenemos en la mayoría, por ejemplo, un dato es como más de estadística, lo mejor lo quitamos para que no nos mueva mucho los datos. Y pues así. Podemos realizar un análisis de regresión entre la respuesta de la red neuronal y los objetivos, y un diseño de experimentos entre las variables de entrada y sus objetivos. Entonces, pues aquí podemos ir calando diferentes tipos de set de datos y vemos las correlaciones que tienen unas con otras, y eso vamos variándole. Escalar las entradas y los objetivos para que los datos entren en un rango de -1 a 1. Esto es muy bueno, ya que nos permiten escalar nuestros datos. Por ejemplo, tenemos datos de 1 millón, 3 millones. Entonces, para facilitar lo que es el cómputo y todo eso, los rescalamos en un rango de -1 a 1, pero conservando lo que es la tendencia de los datos. Normalizar la media, la división estándar de los conjuntos de entrenamiento. Esto es de estadística. Dar algoritmo de procesamiento de datos para la división de los conjuntos de entrada. Hay uno de cross validation. Entonces, pues siguiendo este algoritmo podemos darle un procesamiento a nuestros datos para que puedan rendir mejor en nuestro entrenamiento. Mucho del rendimiento de nuestra red va a depender mucho de nuestros datos. Yo creo que la parte más importante de los datos. Hay que estar seguros de estar adquiriendo buenos datos de test y de entrenamiento, y ya que estos van a determinar lo que es nuestro modelo, que también puede generalizar y obtener predicciones y todo eso. Entonces yo creo que lo de entrenar un modelo, pues, rápidamente lo puedes hacer con la librería de TensorFlow, Keras, todo eso. Entonces el mayor problema yo creo que serán los datos. Otros algoritmos de Machine Learning, que tenemos el KNN vecinos cercanos. Entonces lo que trata de hacer este algoritmo es, tenemos un punto, por ejemplo, tenemos vecinos igual a 3, entonces los vecinos más cercanos a este punto
son de la categoría verde, entonces lo va a clasificar como un punto verde y pues así se va. Pues acá tenemos otro ejemplo. Este tipo de algoritmos lo podemos utilizar también en sklearn. Aquí está, sklearn. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el árbol de decisiones. Básicamente se puede hacer con puro shift. Sí, puro shift. Pero también sklearn lo puedes usar. Vamos a ver, entonces antes de proseguir, vamos a ver ejemplos de este tipo de opciones. Siguiendo con el tutorial, ahora en el buscador vamos a teclear Google Colab. Entonces damos clic en el primero. Vamos a cancelar. Entonces lo que nos ofrece aquí, Google Colab es una máquina virtual con la que podemos, ya viene con todo preinstalado, Python, Tensor, sklearn, todas esas librerías ya las trae, no hay necesidad de instalarlas para que sea más ameno el tutorial. Entonces lo vamos a archivos, subir cuaderno. Vamos a subir un cuaderno, es como Jupyter Notebook, lo dejaré en un enlace de Drive. Entonces vamos a ver lo que es el Gradient Descent. Vamos a abrir. Y listo. Entonces aquí en entorno de ejecución podemos cambiar tipo de entorno. Entonces aquí ponemos una GPU, podemos guardar. Entonces lo malo de estas máquinas virtuales es que creo que se resetean cada 12 horas. Entonces aquí tenemos lo que es el Gradient Descent. Entonces importamos las librerías que es NumPy, una librería de cálculo de matrices, esa no sé qué es. Con mi Matplotlib es para visualizar gráficas. Tenemos play y está cargando. Entonces ahí está, ya está. Cuando se corre ya se les pone aquí como el término de que se ejecutó. Entonces esto primero es como para dibujar la data y todo eso y dibujar en la gráfica de Matplotlib. Tenemos lo que es el learning rate, una matriz de ceros. Básicamente nada más es para visualizarlo de la función del gradiente descendiente. Entonces si quieren pachar ahí qué se hace, pues ya le ponen run. Acá abajo les va a visualizar, por ejemplo acá aleatoriamente, aquí nos da los puntos de profundidad, ¿no? Entonces tratamos de llegar al mínimo global. En este caso yo creo que es un mínimo local. Entonces empezó creo que acá y terminó acá. Entonces si lo volvemos a correr nos va a dar una gráfica distinta. Entonces por ejemplo ahí está. Entonces lo más azul es lo que sería el menor error. Entonces volvemos a correr. Ahí lo corren varias veces para que vean cómo trabaja. Entonces las líneas rojas es cómo se va moviendo lo que es el gradiente, cómo se va moviendo a un punto de menor profundidad. Okay. Oh yes. Entonces vamos a abrir otro cuaderno. Tenemos archivos, subir cuaderno, seleccionar archivo. Ahora vamos a ver, ya estará bueno. Vamos a ver 3 maneras de programar una RNA. Vamos a abrir. Entonces, este código me lo craqueé de un código. Ahorita les voy a hablar más de
de, de un canal de YouTube. Lo traía muy resumido, yo dije pues sobre. Entonces aquí creo que herramientas. Y ok, nada más tenemos un Jupyter Notebook abierto. Entonces es Scikit-Learn, TensorFlow y Keras, creo que también trae. Keras. Ok, abren ese Jupyter Notebook y creo que aquí nos va a marcar error porque esta versión es para TensorFlow 1, pero aquí no utilizamos la librería de TensorFlow, pero en el segundo sí. Entonces la versión de Tensor que trae ahorita el Google Colab es la 2 punto y feria, y ahorita vamos a realizar la instalación de la 1.14. Es muy fácil, no se preocupen. Entonces aquí pues, importamos las de estas. Entonces de scikit-learn importamos lo que son un dataset, que es el de Make Circles. Vamos a simular el dataset que vimos en las diapositivas de las células cancerígenas. Pues esto primero es para realizar todo, ¿cómo se llama? El dataset únicamente, que no estamos entrenando, entonces le damos. Bueno, antes de correr, mejor acá arriba se ubican aquí arriba, le ponen código. Vamos a instalar de una vez lo que es la versión de TensorFlow 1, es con el signo de admiración, pip install TensorFlow igual 1.14. Le dan el run. Puede tardar un poquito. Ahí está bajando. A bajar va a desinstalar el anterior, va a instalar este. Ok, ahí va. Y instala TensorFlow 2.3. Ya está instalado correctamente. Si no hacemos esto nos va a marcar error en el código que tengamos de Tensor, ya que creo que TensorFlow 2 es más fácil de usar que TensorFlow 1, pero por el momento no he realizado esas modificaciones. Entonces ahora nos vamos a entrar en ejecución y ponemos reiniciar entorno de ejecución para que se cargue esa versión de Tensor. Ponemos que sí. Ya se reseteó, entonces podemos borrar esta línea si quieren. Nada más aquí se borra. Verificamos que estemos trabajando con GPU porque se reseteó. GPU guardar. Entonces ahora sí corremos esto. Está corriendo, ya está, y lo va a imprimir lo que es la gráfica de aquí. Ahora sí podemos correr lo que es el código de Tensor, y creo que crashó. Ay, qué es XC. Bueno, creo que ahorita no puede jalar esto, que no lo había jalado. Entonces voy a recortar eso del video y les voy a poner jalándolo. Ok, vamos al siguiente de Keras. Para run, cortando.
Ahí va época 1, época 2. Está entrenando. Acabó de entrenar. Únicamente aquí estamos entrenando. Faltaría lo que sería. Esto sí me lo puedo. Sí se. Tenemos el learning rate. Número de neuronas por capa. Pues creamos un objeto. Contendrá el modelo que sería secuenciado una detrás de la otra. Y aquí añadimos las capas que vamos a utilizar. Va a ser una capa densa. Acá tenemos el número de neuronas, 16, ¿ok? 8 y una capa de salida con función de activación sigmoide, y las otras son función de activación relu. Y con esta línea compilamos lo que es el modelo con una función de coste de mean square, creo que error cuadrático medio, creo que es ese, un optimizador del descenso del gradiente con un factor de aprendizaje del 0.05 y imprimimos las métricas de accuracy. Okay. Y con esta línea es con la que obtenemos estas cosas de acá. Model.fit, con esa línea podemos entrenar lo que es la red. Faltaría aquí lo que es guardar el modelo que entrenamos y nada más. Creo que sería todo. Hay maneras más simples de hacer este tipo de red neuronal, mucho más sencillo. Entonces acá abajo tenemos con sklearn, ok, igual importamos, básicamente está entrenando con los datos de ¿cómo se llama? Con los datos que importamos acá arriba, con esto, ok. Pues la que ahora sí compiló. A ver, está igual. Tenemos función de pérdida que sería el error que les decía, y ven cómo va disminuyendo con el número de iteraciones que realiza, y llegamos como a una pérdida de punto 125. Yo creo que no se sobreajustó, quién sabe, necesitaríamos ver con el rendimiento. Ok, igual aquí es mucho más fácil con ese sklearn. En muy pocas líneas podemos entrenar nuestra red multicapa. Okay. Y es Solver SGD, no sé qué es eso, creo que es la función de coste. Learning rate, en las capas ocultas, acá tenemos ya el vector declarado, verbos, no sé qué es, iteration number change, 1000 iteraciones. El batch size es el número de datos que le pasaremos por época, por iteración, creo, sí. No sé por qué aquí nomás hizo 200. Entonces aquí MLP regreso, activación relu, alfa, batch size 64. Acá lo resume lo que le pusimos allá arriba. Batch iteration 200, aquí está. Creo que se para cuando tenga un error muy pequeño. Ok, aquí igual faltaría lo que sería con esta línea entrenamos, y aquí X y Y son los datos que están acá arriba. Aquí está make circles en examples 500, factor 0.5, ruido 0.05. Estos son los datos que se cargaron en la parte inferior del código de TFLN. Ahí voy a tachar este. Igual, entonces este sí corrió, pero no veo aquí donde se me meten los datos. Aquí está. En la línea de entrenamiento pasamos XY. Ok, son los dos. Y pues sí, voy a recortar el video y le voy a subir lo que es el de TensorFlow. Ok, ahora vamos a calar otro
Notebook. Archivo, subir cuaderno. Seleccionar archivo. ¿Cuál será? Bueno, ahora vamos a ver el que les dije de KN vecinos cercanos. Creo que sí funciona. Ok, pues con Scanner entonces importamos las librerías. Igual vamos a usar los datasets que ya vienen con la librería. Que es con Load Iris, es una set de datos de flores con las mediciones de sus pétalos y todo eso. Son puros números. Y ahí va. Ya. Aquí se carga el set de datos para clasificar flores y todas sus características. Ya está. Type Iris, entonces array.ut, esto nada más como para ver un parámetro. Entonces aquí muestra las claves, que sería data, target names, description, project names y file name. Entonces esto es lo que contiene nuestra data. Entonces imprimimos, bueno, lo que contiene nuestro set de datos. Entonces tiene data, lo que es nuestro target, a lo que queremos llegar, los nombres de eso. Y sí, básicamente creo que vamos a usar esto de aquí. Entonces con esta línea lo que hace es desplegar la información. Entonces tenemos toda esta información en un arreglo. Cada uno de estos es una medición, ¿okay? Es una flor y cada una de las columnas es una característica de la flor. No sé, ancho de target names, setosa, versicolor, color. Estas son las etiquetas de que se etiquetan esto. Cada uno de los datos lo va a tachar. Ok. Ya lo imprimiste. Aquí están las etiquetas. Ok. Son, si es 0 es setosa, si es 1 versicolor, si es 2 es virginica. Imprimimos los nombres, feature numbers, las características, sepal length, es lo que les decía, las características. Ahora aquí separamos la data. Ella nos la va a separar como ella con su algoritmo que tiene en entrenamiento y test. Le corremos, le pasamos la data y la target, las etiquetas. Okay. Y ahora vemos las dimensiones del X-Train, 112 filas por 4 columnas, ok. Y la JetTrain, 112 es un único renglón, creo, con columnas. Y ahora en esta línea vamos a importar esta librería de Scanner vecinos cercanos, KN Network Classifier, y pues ahí hay una pequeña leyenda y todo. Con esta entrenamos el algoritmo knn.fit, ya que aquí knn, este objeto le asignamos este objeto de tipo clasificador con un número de vecinos igual a 3. Con este ya lo entrenamos. Ya les decía, algoritmo automático, sí, left, todo, métrica, todo eso ya vimos más o menos. Y ahora vamos a imprimir el score. Entonces ese score puede variar. Si volvemos a entrenar, va a dar un resultado diferente. Creo que sí. ¿Sí o no? Creo que nos da el mismo. Eso es porque este no es por vecinos cercanos. Por ejemplo, si aquí le ponemos k igual a 2, nos va a dar otra cosa. Dos vecinos cercanos, con que tenga dos vecinos cercanos el dato, nos lo va a clasificar de ese dato. Entonces aquí nos va a dar otro rendimiento. Y dando el mismo. El 4. 4.
Bueno, ya, no sé qué tranza trae ahí. Ahora acá en predict, aquí le pasamos lo que es una característica y nos dice que es array 1, entonces acá imprimimos target name 01, entonces nos dice que es versicolor. Ok, entonces igual acá si nos vamos a los datos, vamos a lo que es este, o sea, hay que ponerle el segundo, control C. Vamos acá y aquí quitamos lo que es este vector de aquí, control V, lo volvemos a correr y lo dice que es el target 0. Entonces acá si les vamos a target, aquí tenemos que en ese dato es correcto, una predicción correcta, y esa es la etiqueta correspondiente, que sería setosa, entonces estaría bien. Ok, muy bien, espero que le hayan entendido un poco. Ahora vamos a abrir otro cuaderno, seleccionar archivo. Ahora vamos a ver este de aprendizaje no supervisado. Aquí básicamente no le vamos a mostrar lo que son las targets, cuál interacción, CPU. Guardamos las librerías. Con esta línea importamos lo que es el set de datos, igual el mismo de Iris. Con este separamos lo que es la información en data y target en dos variables. Y aquí K-means, este es un algoritmo creo que de clusterización. Ok, con este es la gráfica computacional que vamos a usar, y con km.fit es para entrenar. Y ya, nos da un resumen de eso. Y ahora predicciones, km.predict, y le cargamos lo que es el vector, que es x, de la información, y noten que no le pasamos las targets. Entonces aquí estamos realizando un entrenamiento no supervisado, pero no sabemos qué aprendió la red. Entonces estas son las predicciones que nos hizo el modelo. Y ahora aquí vamos a imprimir su score según su desempeño. Creo que se puede imprimir lo que es Y. Entonces print Y. A ver si sigue Y mayúscula. Pues aquí tenemos lo que son las targets, ¿no? Pues vemos que como que las organizó de manera distinta. Entonces como que los organizó por características. Podemos notar como por grupos. Eso fue lo que entrenó nuestra red. Ok, vamos a abrir otro archivo, el cuaderno, seleccionar archivo. Al árbol de decisiones que les decía que era con puro shift, pero también trae una librería sklearn. Importamos todas las librerías que se van a ocupar. Si les aparece este mensaje, le ponen gestionar sesiones y le ponen finalizar otras sesiones, porque tenemos muchos notebooks abiertos y se traba, creo que ya está. No, otra vez correrlo. Ya. Ahora aquí cargamos el set de datos, dividimos la data en entrenamiento y test. Aquí cargamos árbol de decisiones, la gráfica computacional, cargamos ese objeto que va a contener pues esa estructura de red. Entonces ahora lo entrenamos con .fit, pasamos lo que es los datos de entrenamiento y ya entrenamiento. La ya entrenamiento es como las targets. Y árbol.score. Ahora vamos a
imprimir lo que es su puntuación. Árbol.score 1. Con los datos, fíjense que los datos, aquí le estamos pasando los datos de testeo, entonces nos da un rendimiento de 0.92, pues es algo bueno para este modelo. Y aquí le pasamos lo que son los datos con los que se entrenó, y pues aquí pues obtuvo un score muy pues de 1, latinó a todas. Pues ok, con este vamos a exportar lo que es el árbol de decisiones. Ajá. Ahora vamos a abrirlo. Y aquí lo podemos visualizar gráficamente lo que se hizo. Aquí con un if menor a 0.8, same.112 value, si es verdadero hace esto, si es falso hace esto desde acá, y así se va. A ver, esto qué es. Esto branch, característica, feature, imprime lo que son las características y la importancia que le da. Y esto nada más es como para graficar esto. Ay, acá hay más. Max depth, ahora con una profundidad máxima de 3. Volvemos a correr. Tenemos un rendimiento distinto al anterior. Igual. Y esto ya es como para ver si el modelo se sobreajustó o no. Y todo esto es básicamente como para imprimir estas gráficas de acá. Sí. Lo que aquí estaba aquí se estaba sobreajustando el modelo. Aquí igual. Y bueno, eso ya son otras cosas. A ver, vamos a ver otro cuaderno. No. Creo que ya. Learn TensorFlow, entrenamiento. Sí. Ahora vamos a verlo. Y otra vez voy a tener que volver. Corremos. Ya. Vamos a entrar en ejecución. Reiniciar entorno de ejecución. Sí. Ya. Ahora sí importamos. Sí, ya está. Ahora este de aquí. ¿Cuál? Creo que este es con imágenes de números. Para aquí descomponemos la imagen a un vector que trabaja con vectores, lo que son las redes neuronales. Trabaja con información de los píxeles. Ya. Ahora definimos la función de coste. Cross entropy es otra función para calcular el error. Y que la salida sea softmax. Es otro tipo de función de salida. El optimizador por gradiente descendiente optimizado. Ahora corremos la gráfica computacional. Aquí tenemos predicciones. Aquí nos dice con comentarios lo que está haciendo cada línea. Ahora entrenamos el algoritmo. Ok. Ya se entrenó. Y con este no se entrena. Con este de acá. Ahí está.
Resultado final, 191, 93 resultados de una imagen 2. Entonces aquí los labels, las etiquetas 0, 1, 2 se activó. Lo que es en la capa última de la red se activó esta neurona y nos dio este resultado. Entonces el production feed frame images, aquí le pasamos la 1. Ahora vamos a pasarle la 3. Resultado de imagen 0. Y creo que es poco. Bueno, este es otro con TensorFlow. Este sí es con Tensor. Igual ocupamos un set de datos que ya trae TensorFlow por default. Y creo que ya. A ver, creo que ya no hay más árboles de decisión. Creo que ya estuvo. Más adelante vamos a ver otros ejemplos un poco más chidos que son de redes neuronales recurrentes. Entonces ya vamos a volver a lo que es la presentación. Que volviendo a la presentación, ahora otros tipos de redes neuronales más comunes serían los Deep Neural Net, las que vimos que pueden procesar números e imágenes pequeñas, las oficinas en inglés de NN, las redes neuronales convolucionales, siglas en inglés CNN, Convolutional Neural Net. Estas se utilizan para hacer procesamiento de texto, procesamiento de imágenes, pues sí, básicamente es para lo que se utilizan este tipo de red. Tenemos otras que son las redes neuronales recurrentes, RNN, pues siglas en inglés, Recurrent Neural Net. Estas se usan para tipos de datos los cuales se requiere una secuencia que corresponda con la anterior. Por ejemplo, en el texto las predicciones tienen que ser, pues, por ejemplo, para texto, predicciones de clima, predicciones de video, procesamiento de audio, procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, aquí ocupamos que nuestra red tenga cierta, ¿cómo se podría decir? Cierta coherencia a lo que está haciendo las predicciones. Este tipo de red ocupa lo que es como un tipo de memoria temporal antes de realizar la siguiente predicción. Entonces esto enfatiza que tenga un poco más de coherencia lo que está prediciendo la red. Estas se utilizan pues básicamente para los ejemplos que les acabo de mencionar. Entonces las redes neuronales convolucionales, entonces estas son para imágenes. Aquí podemos ver igual es una red multicapa, nada más que nuestra imagen tiene 3 mapas de color, que es el R, G y B. Entonces con cada estas ubicaciones de píxeles sí deben de tener un cierto énfasis en su acomodo al momento de pasarse a la red. Entonces en estas capas lo que se hace es una convolución. ¿Qué es una convolución? Básicamente es una multiplicación de una matriz pequeña, por lo general es impar, 3x3, 5x5, 9x9. Y dicha matriz se llama kernel o filtro. Entonces lo que hace con cada capa se llaman capas de convolución. Entonces en cada capa, por ejemplo en las primeras capas, nuestros filtros se van a especificar a calcular cosas muy sencillas, no sé, pueden ser como texturas, no sé, sombras, contraste, iluminación y eso, todo eso. Hay varios filtros, hay filtros de mediana, filtros gaussianos, hay filtros que aumentan el contraste, hay muchos tipos de filtros.
Entonces en las primeras capas lo que se encarga es de caracterizar a la imagen con unos filtros muy básicos, que busque sombras, bordes, todo eso. Entonces con cada convolución la imagen se hace más pequeña, ya que nuestro kernel es impar. Entonces más adelante les voy a explicar un poquito más para que lo entiendan mejor lo que es la convolución. Básicamente es una suma de los píxeles correspondidos del kernel, ya que el kernel se sobrepone sobre la imagen, como se ve aquí, se sobrepone. Entonces cada kernel tiene un valor de píxel, digo, cada imagen correspondiente con el valor de la posición del kernel, tiene su valor. Entonces es una multiplicación y después una suma de todos esos multiplicaciones correspondientes con la imagen. Entonces con cada convolución se va reduciendo la imagen, y también se hace un pooling que hace la imagen más pequeña, pero no afecta la profundidad de la imagen, que es la profundidad, pues, lo que les decía de los números de mapas RGB. Entonces en vez, ya en capas más adentras, vamos a tener más profundidad. No sé, vamos a tener RGB, un mapa de bordes, un mapa de sombras, un mapa que identificó, no sé, formas. Ya en capas más finales ya está identificando cosas más complejas, lo que puede ser como caracterizar ojos, bocas, pelo, todo eso, ya en capas más adentras. Entonces entre más adentro va la estructura de la red, más comprime la información, pero lo hace más profunda lo que es la imagen. Pues al final tenemos lo que es una capa de activaciones. Entonces, por ejemplo, hay redes neuronales convolucionales clasificadoras y detectoras. Pues la clasificadora únicamente te dice si la imagen es un perro, un gato, un ratón o así, y únicamente te dice eso con una capa de salida, y dependiendo de cuántas clases hayas entrenado la red. Entonces si las otras redes de detectoras es así, te encierran lo que es el objeto en una imagen. Bueno, te encierra el objeto contenido en la imagen. O sea, si estás detectando frutas o balones o eso, te encierra lo que es el objeto que entrenaste tu red para lo que estás detectando. Entonces, para este tipo las imágenes se etiquetan con ciertos, o sea, descargas un chorro de imágenes mínimo. Entre más imágenes mejor, mínimo pues unas 1000, y cada una de estas las etiquetas si quieres hacer un detector, o básicamente las pones en dos carpetas, una de diferentes categorías. En una carpeta de perros, puros perros, una carpeta de gatos, puros gatos, y así. Y para entender un modelo de detección, si necesitas etiquetarlas tus imágenes manualmente. Es ahí donde tiene el trabajo forzoso, porque en cierto entrenamiento no es tanto se podría decir tanto relajo. El relajo está en los datos, porque sí necesita muchas imágenes para obtener un buen rendimiento de la red y que te pueda predecir satisfactoriamente. Bueno, así que digas más o menos, ¿eh? Los modelos actuales están entrenados con millones de imágenes. Ya si encuentras un dataset en internet, pues se eureka ya con eso. Y pues básicamente es lo que hacen las redes neuronales convolucionales. Ok, pues aquí podemos ver lo que les digo de los detectores, que te encierran lo que es el objeto. Aquí es una silla, persona, lo que identifica en la imagen se lo va a encerrar. Creo que este es una librería, bueno, es un modelo muy rápido de detección de objetos, se llama YOLO V3. Entonces creo que los entrenaron con eso, porque estos cuadros es característica, creo que de
de ese modelo. Y acá yo creo que esto ya es con un modelo de Tensor y los cuadros los pintaron con la librería de OpenCV. Entonces básicamente para eso usas TensorFlow y la librería de OpenCV para resaltar los objetos que detectaste en caso de que quieras mostrarlo. Y si no, pues así lo puedes dejar. Nada más computas lo que necesitas y ya. ¿Qué más? Básicamente lo que le mencionaba, pues es, entrenas tu modelo, ¿no? Todos tus datos. Ya cuando entrenaste tu modelo, guardas tu modelo. No es necesario cuando vas a hacer predicciones volver a entrenar la red. Entonces con el modelo que ya entrenaste lo guardas. Entonces ya en otro código importas ese modelo. Entonces únicamente vas a hacer puras predicciones, ya no vas a entrenar. Entonces es ahí donde viene el impacto de este tipo de redes. Ya no es necesario calcular otra vez todo el entrenamiento, únicamente ya tienes el modelo con todos los parámetros ajustados que se ajustaron en el entrenamiento. Entonces nada más le pasa los ejemplos y te dice, no, pues es esto, es el otro, y así. Y así es como es la aplicación de las redes, prácticamente. Puedes hacerlo tú prácticamente en un proyecto o lo que quieras. Entonces, aquí vamos a ver la incursión de una empresa que es OpenAI, tipo de empresa especializada en estudiar todo lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí podemos ver que tienen un modelo que puede generar música, tiene otros modelos de GPT que se encargan del lenguaje, ¿cómo se llama? Natural Language Processing. Pues sí, básicamente lo que te hace es escribirte, le das un parámetro de entrada y te da una salida. Ahorita vamos a ver. Entonces, el GPT-2, este sí aparece ya liberado, lo liberaron, está en su página web, OpenAI, y hace poco acaban de liberar, no han liberado, pero acaban de sacar lo que es un paper de GPT-3. Este modelo es es básicamente muy brillante porque puede programar. Tú le escribes las descripciones de lo que quieres. No sé si quieres hacer una página web, quiero un botón en tal parte de esta forma y un encabezado en esta zona con estas características. Le describes lo que tú quieres al algoritmo, le das pues sí, que te haga una predicción. Entonces te da el código HTML o CSS de lo que tú le diste como descripción. Entonces, pues no sé, es muy genial ese modelo. Cuenta con 175 billones de parámetros. Entonces, pues básicamente esta red puede programar. Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos al buscador, ponemos OpenAI para ir a la página de OpenAI. Y aquí está la página de OpenAI. Está lo que les decía, aquí está el paper del GPT-3 y está el GPT-2. Este modelo ya lo liberaron. Aquí está el GPT-2, 1.5 billones de parámetros. Lo puedes descargar, es un git clone. Aquí está GPT-2 model. Haces un git clone, instalas todo y pues aquí están todos. Está el model, el donaldmodel.py. Y podemos ver que son 774 millones de parámetros. Entonces, para hacerlo más ameno y no tengan que instalar todo eso, pues esto lo pueden hacer en Linux. Vamos aquí en este link hay como una página web que ya lo trae instalado. Creo que no es el modelo de 175
bueno, el modelo final de todos los parámetros que he liberado, pero es un ejemplo básicamente de lo que hace este modelo GPT-2. Pues aquí Elon Musk, creo que esta compañía es de Elon Musk, porque se le pusieron eso. Entonces ahí está prediciendo el modelo. Malo es que está en inglés, ahí lo pueden ver, a ver. No lo voy a leer, pero ahí lo pueden ir visualizando, lo pueden calar ustedes. Ha realizado predicciones y hasta cierto punto lo que te pone es coherente con lo que le pasas, ¿no? Pues vamos a ver cuál era. Creo que es. Hi, my name is Waldo. Y le pones en generate. A ver, vamos a ver qué dice. I'm 7 years old and I have been in the United States since I was 7 years old. This country is the only home I have ever known. Y yo veo que más o menos está siendo como coherente, ¿no? I love it here. Vamos a ponerlo de acuerdo. No sé. I love the horse. I love the horses. There are two things I'd like to say about this time. One is that creo que aquí ya le propio. Vamos a poner otra cosa. When I was studying in my house, ¿qué dice? It's so happy you say this. Good to know. As an engineer, canijo. You must not be doing too bad. Bueno, ahí lo pueden calar ustedes para no hacer el video más largo. Ustedes lo pueden calar. Es un modelo, yo creo que lo hicieron con una red recurrente. Y pues sí, aunque en realidad en la actualidad ya están surgiendo otro tipo de modelos, estructuras que se llaman transformers, que son más eficientes que las redes neuronales recurrentes. Ok. Ok. Listo. Ok, muchas gracias. Aquí les dejamos nuestras redes sociales. Síganos, denos like, compartan el video. No sé, este campo de inteligencia artificial es muy extenso, hay muchos modelos, por ejemplo, no sé, hay modelos generativos de imágenes que se llaman redes neuronales generativas adversarias. Entonces son dos redes convolucionales compitiendo entre sí. Una genera contenido con un vector latente. Entonces lo que obtenemos a la salida de una red convolucional es un vector latente de la imagen que procesó. Entonces en este tipo de redes se le mete ese vector de salida de red latente. Entonces genera una imagen muy, pues sí, genera una imagen que ella no conoce. Entonces hay otra red convolucional que se encarga de definir si esta imagen es verdadera o es falsa. Entonces con esta competencia de estas dos redes se van entrenando las dos y como resultado generan contenido muy realista. Entonces pueden generar rostros humanos que nunca existieron, básicamente utilizando este tipo de redes. Igualmente, no sé si llegaron a ver o llegaron a hacer el meme de, entonces pudieron hacer una reconstrucción de profundidades utilizando solo una cámara, utilizando algoritmos de machine learning.
Entonces, lo que hacían, pues básicamente ya tenían ese set de datos que nosotros les ayudamos a hacerlo. Entonces, pues sí, entonces pinta en un color lo que está más cercano y pinta en otro color lo que está más lejano. Y entonces sus resultados fueron muy grandes, hasta creo que les dieron una mención honorífica, sí, eh, ya que también puede sacar los mapas de profundidades de objetos en movimiento. Pues con una sola cámara no es necesario usar dos, con una sola puedes sacar todo eso. Es lo que también podría ser un LiDAR, pero eso te saca rayos láser en 360 grados y te reconstruye el entorno. Entonces con una cámara, una visión monocular, puedes generar un mapa de profundidades. Creo que también liberaron el modelo, entonces si lo quieran les voy a dejar unos videos aquí de ilustrativos para que vean los resultados de este modelo. También en qué se pueden usar los algoritmos de Machine Learning, pues básicamente en muchas aplicaciones. No sé, últimamente ya los juegos los pueden remasterizar utilizando algoritmos de Machine Learning. La cámara lenta, no sé si sepan, pues necesita calcular los fotogramas intermedios entre dos fotogramas, ya que te pasa los fotogramas más rápido, como a 100 fotogramas por segundo. Entonces hay que calcular los fotogramas intermedios entre dos capturas y de ahí puedes sacar un slow motion de un video. ¿Qué más? En la conducción autónoma, detección de carriles, detección de semáforos. Tesla utiliza puras cámaras, creo que son 8 las que utiliza para detectar todo. Él no ocupa el sensor LiDAR como otras compañías, y optaron por utilizar ya que este es muy caro. Entonces Tesla lo que hace es basa todo su procesamiento en puros algoritmos de Machine Learning. Uno detecta semáforos, otro detecta personas, otro detecta motocicletas, autos, otro detecta carriles, y así, utilizando 8 cámaras únicamente hasta el día de hoy, creo. ¿Qué más? ¿Qué podrías usar? No sé, en robótica puedes hacer una red con aprendizaje reforzado que te resolucione un problema, porque básicamente los robots que vemos en la producción industrial, pues básicamente han sido programados por un ser humano. Entonces pues no veo que sea muy inteligente eso, o sea, un comportamiento inteligente. Entonces requeriríamos hacer una red de aprendizaje reforzado para desarrollar ciertas actividades. Pueden desarrollar, y está en pleno auge esto de la inteligencia artificial. Les voy a recomendar lo que es un canal de YouTube, por si no me entendieron muchas cosas. Puedan ir aquí a YouTube, se llama .csv, este de aquí. Ok, básicamente aquí es un canal dedicado a inteligencia artificial. Básicamente tiene muy buen contenido, me craqué muchos de sus imágenes y sus animaciones también. Y miren, pues yo creo que les puede servir mucho para empezar en esto. Y tiene muchos aquí. Realmente le doy el crédito de las animaciones y de las imágenes a CV. Ok, y bueno, esto sería todo por nosotros. No sé, compartan con sus amigos, comenten, síganos si quieren. Aquí también, si me quieren seguir, les dejo mi Instagram. Nos vemos en otra transmisión de Minces Live con el equipo Newsbots. Hasta pronto.